y cantará con júbilo. Y ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles. Señor, que no dudemos ni un instante, Señor, que tú eres bueno. Que no dudemos ni un instante, Señor, que tus propósitos se cumplen. Te lo rogamos, Señor. Señor, bendice pues esta familia que se abate, Señor, hoy en tristeza. Consuélalos y bendícelos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En tus manos pues dejamos a don Carlos. En tus manos dejamos su vida, su salvación. En tus manos pues está. Que se haga siempre tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Estemos orando mucho, hay mucha necesidad. Este muchacho Jader que trabaja en Corrugados también está muy enfermo, está hospitalizado también. A la odontóloga amiga mía se le murió la mamá hace 15 días y también se le murió el papá la semana pasada. Y son muchas historias fuertes, donde las personas quieren que nosotros, los hijos de Dios, vayamos y consolemos y demos una voz de esperanza. Y sabe, yo no sé de qué van a hablar Pipe y Dana, pero se me viene a la mente que ya, ahora sí, profe. Ese es el verdadero servicio. Dar cuando creemos que no tenemos nada para dar. Dar aun cuando también nuestra alma está abatida, poder llevar esperanza a otros. ¿Sabe? Los invito pues a ser portadores de buenas nuevas, de esperanza, de gozo, de alegría en medio de tanta tristeza. Los invito pues a servirle a Dios de todo corazón. Que Dios los bendiga. Ahí le doy el paso a Pipe y a Dana. Bueno, no oramos por que Dios bendiga a este grupo de servidores. Pipe, usted lo hace. Pero estaba muy concentrado en la petición de nuestra hermana Eliana, que de verdad está muy triste. Entonces, vamos para adelante. Pipe, Dana, Dios los bendiga. Ahí dejo el auditorio. Gracias pastores, buenas noches a todos. Vamos a orar por este tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú pones en nosotros, en nuestro corazón, Señor, seguir aprendiendo de ti, seguir escuchando tu palabra y seguir aplicando esa palabra en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de los servidores que hoy están aquí, Señor, a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, abre nuestro corazón, ponnos más receptivos, Señor, quita toda distracción, Señor, en nuestros hogares y que nosotros, Señor, podamos comprender lo que quieres hablar, Señor, lo que quieres hablar a nuestro corazón, lo que quieres hablar a nuestras vidas, lo que tú quieres de nosotros hoy, Señor. Te damos gracias por la vida de los pastores, Señor, porque son un ejemplo de servicio. Y hoy te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mi esposo, Señor, que seas guiándolo tú, que no sea la sabiduría humana, Señor, porque es de ti de quien necesitamos la guianza, Señor. Todo esto, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.
Gracias. Buenas noches para todos, bienvenidos. Una disculpa porque entramos un poquito tarde, pero no sé si entramos mal al link o qué, pero nos dejó ahí como en el limbo la entrada en el Zoom. Les voy a pedir el favor que si pueden prender la cámara, las personas que pueden prender la cámara, prendan la cámara y hagamos eso por respeto siempre, no solamente porque yo voy a enseñar, sino que independientemente de la persona que esté enseñando, ya de por sí es un poco impersonal el tema del Zoom, ¿cierto? Ya no nos podemos tocar ni sentir, pero al menos que nos veamos en la cámara y que podamos ver, sobre todo también para saludarlos, para verlos, los que no se han bañado hasta ahora, no importa, no pasa nada, así hay varios, yo tengo varios al lado que están así, para no decir nombres aquí de nada. Pero si usted puede prender su cámara, por favor hágalo. Antes de empezar de lleno con la clase, antes de empezar con esta clase, hay algo que yo creo que nosotros como cristianos tenemos que entender, y es algo que nosotros, dentro del llamado que Dios puso en nuestros corazones a todos, independientemente del ministerio, el don, el talento, su función dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, es que todos esos miembros que hay dentro del cuerpo, de los cuales usted y yo somos parte, todos esos miembros trabajan para los otros miembros, ¿cierto? Los miembros del cuerpo trabajan en beneficio de los otros miembros del cuerpo. ¿Y por qué les digo esto? Porque tristemente, y eso no solamente de esta época, de hecho hay un pasaje donde Jesús habla en Mateo 9:39. Jesús está el título de esa parte que no lo tenía dentro de la enseñanza, pero que ahorita el Señor me estuvo hablando de eso. El título de esa parte de la Biblia dice, desde el 35 dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y eso suena tremendo. Le voy a pedir el favor a mi esposa que se me va escribiendo los versículos para que vayamos, Mateo 9:38, para que vayamos teniendo ahí un registro de los versículos. Pero algo de lo que a mí me llama mucho la atención de ese pasaje es la forma. Dice la Biblia que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, sanando, y en el versículo 37 dice, en el 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Perdón, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es interesante porque dentro de la estadística que hay no solamente dentro de la iglesia, esto es una estadística general, es que el 20% de las personas de una empresa, de una iglesia, sostienen el 80% del funcionamiento de una empresa, y en este caso estamos hablando de la iglesia. Y eso de nosotros, para traerlo al contexto bíblico, al contexto de iglesia, nosotros como iglesia, nos habla de que hacen falta o hace falta que en el corazón de nosotros esté esa disposición para servir, esa disposición para ayudar, esa disposición para, como decía el pastor al inicio dentro de la oración, de ayudar a otros, aunque aunque la vida de nosotros tenga algunas cosas, que tengamos que morir a muchas cosas. Una de las cosas que yo he notado dentro de la iglesia, yo tengo 23 años sirviendo en la iglesia, he servido en iglesias grandes, en iglesias pequeñas, es que hoy en día la gente quiere ser importante en vez de
ser útil. La gente está buscando ser importante o ser reconocida en vez de ser útil, ¿cierto? Y la Biblia nos enseña totalmente lo contrario, es a ser útiles aunque no seamos importantes. Hay mucha gente dentro de la iglesia, hay mucha gente dentro de nosotros que estamos un poco más involucrados en el tema misioneros. Si yo les hablo a ustedes de algunos nombres, ustedes no van a reconocer esas personas, porque no salen en videos de YouTube, ni son pastores de unas mega iglesias, pero son personas que están trabajando dentro del servicio de la iglesia. Esas personas no son importantes, entre comillas, ¿cierto?, para los hombres, pero son personas que son útiles en lugares donde Dios está poniendo que ellos trabajen, que ellos sirvan. El propósito fundamental de la iglesia, escúchame bien, el propósito fundamental de la iglesia, de nosotros como iglesia, es servir. Si nosotros no tenemos ese propósito en nuestra vida, aunque estemos haciendo muchas cosas bien, el propósito de la iglesia no se puede cumplir. La iglesia tiene una visión y tiene una misión. Eso está en Mateo 28, 19. La misión y la visión de la iglesia, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión. Esa es la misión que nosotros tenemos como iglesia. ¿Y cómo vamos a hacer o cómo vamos a cumplir con esa misión? Lo vamos a hacer sirviendo. Si nosotros no servimos, no vamos a poder cumplir con ese llamado o con esa gran comisión, como lo llamamos siempre, que nosotros decimos que es la gran comisión, pero muchas veces se convierte más en la gran omisión, ¿cierto? Porque omitimos esa parte, porque ir a buscar a otras personas requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿cierto? Jesús dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Entonces, como parte de la introducción, espera a mi esposa que si me comparte la presentación. Ahí la ven. Ahí. Ahí está. Ahí ven la presentación. Sí, hágame así, ok, es que no los veo bien. Dice el título o el eslogan que pusimos dentro de esta capacitación para servidores es: servimos a un Dios que no vemos, sirviendo a personas que vemos. ¿Cierto? Hay gente que dice, yo quiero servir a Dios. ¿Cómo puedo servir a Dios? Sirva a las personas que están a su alrededor. Porque nosotros tenemos el privilegio de servir a un Dios que no vemos físicamente, sirviendo a personas que vemos, que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos saber de sus necesidades, que podemos estar preocupados por sus necesidades. Listo. Le voy a pedir el favor a Andrea que si me busca Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Sí? Mientras Andrea nos busca ese texto, vamos a examinarnos. Vamos a hacernos aquí un pequeño examen entre todos. Y yo quiero que todos participen, que todos participemos de este autoexamen que nos vamos a hacer. Yo quiero que vayamos respondiendo. Si puede una persona leerme responder la primera pregunta. ¿Cuál es el concepto que tenemos de lo que es un siervo? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuál es el concepto que tenemos de lo que es un siervo? No, lo tiro a la guerra. Ángel. Sí. Hola. Ángel, usted. A ver, Ángel. Bueno, mi hermano, yo pienso que en primer lugar es una persona con características de humildad, de sencillez, de sensatez, pero como la misma palabra pues lo está insinuando, que sirve.
Listo, gracias Ángel. Segunda pregunta, ¿alguien quiere dar otra opinión o tiene alguna otra respuesta de esta pregunta? Otra persona que nos ayude. No los veo a todos porque estoy compartiendo la pantalla, pero me acuerdo que está Paula Guerra, está Sandra Lopera, está doña Belena, está doña Mercedes, Ana, creo que está Betty y su esposo. ¿Quién más quiere responder? Abra el micrófono con toda confianza para que lo hagamos dinámico. Recuerde que esto es una clase, es una capacitación. No me deje predicar solo. Yo soy capaz porque hablo hasta por los codos, pero yo quiero que ustedes participen también. Hola, Paula. Paula, dale Paula Guerra, te escuchamos. La segunda pregunta dice, ¿cuál es mi posición como siervo en mi diario vivir? ¿Qué estamos haciendo por los que nos rodeas, por el vecino, por la familia, por los compañeros de trabajo, por todos los que nos rodean y aún por personas que no conocemos y que por momento dicen, oren por mí, en el grupo oren por mí? ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas? Es servir. Por ejemplo, muchas veces no nos comunicamos, pero de pronto orando por el hermano, orando por el vecino, por el que coloquen ahí, así estamos sirviendo en el diario vivir para nuestros hermanos, aún para los que no conocemos. Excelente, Paula, muchísimas gracias. ¿Quién tiene alguna otra respuesta de la primera pregunta o de la segunda, de la que nos acabó de compartir también Paula? Yo. Hágale. De qué es el concepto que tenemos de lo que es un siervo. Para mí esa palabra siempre me identifica alguien que ama a Dios, porque cuando en la Biblia nos muestran ese amor por Dios, entonces nos hablan de siervo. Y como decía Ángel, con unas características de humildad, de entrega, de muchos valores ante los ojos de Dios, de obediencia. Eso es lo que he entendido ser, como dice la palabra, siervo fiel. Muchas gracias, doña Belena. ¿Alguien más? Sí, Betty. Dios le bendiga. Yo quiero. Doña Mari. Nelly. Doña Nelly Nelly. Cañaveral. Nelly. Sí. Sí, adelante. Vea, yo quiero compartir algo sobre la primera pregunta, sobre la unción. Creo que para mí la unción es algo muy especial, muy maravilloso. Es como un regalo que Dios nos da cuando Dios nos manda a servir. Porque vemos en Isaías cuando el Señor dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para enviarme a llevar, bueno, digamos, las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces es como el que lleva esa unción, el que sale a esa misión, a esa comisión, ya lleva un sello, algo especial, ya va con la preparación, creo, de parte de Dios para servir. Porque creo que la persona cuando tiene unción es de bendición en donde quiera que llegue. Es como el concepto que tengo yo. Muchas gracias, doña Nelly. Tercera pregunta dice, ¿cuál es mi nivel de compromiso con el servicio de la iglesia? No sé si alguien quiera responder esa pregunta, ya es un poquito más personal. No sé si alguien nos puede compartir, si alguien quiere responder esa pregunta. ¿Cuál es mi nivel de compromiso con el servicio de la iglesia? Bueno, yo quiero hablar ahí un poco porque yo realmente desde que llegué acá a Apartado vine con el deseo de servir, pero lamentablemente no ha sido posible. Y yo pienso que es por mi propia negligencia. Mis pastores han confiado muchas veces en mí, pero he perdido esa confianza y lo confieso así aquí públicamente. Y lo confieso porque todos estos días he estado reflexionando mucho en esto y yo sé que Dios tiene muchas cosas para mi vida
y no las he podido hacer debido a mi propia desobediencia. Entonces, el hecho de yo estar aquí hoy es precisamente porque quiero volver a empezar, quiero comprometerme seriamente con la iglesia, con mis pastores, con la visión de la iglesia, con el liderazgo. Y yo creo que aún no es tarde todavía para intentarlo de nuevo, y que Dios me ayude para poder asumir con mucha responsabilidad y mucho compromiso, con mucho compromiso, lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ángel, por la sinceridad y por darnos a saber cómo está tu corazón. Y otra cosita, perdón, también quiero pedir perdón a todos por esto. Sé que muchos esperaban más de mí, pero bueno, hay que volverlo a intentar, y para eso estoy aquí, por ese motivo. Muchas gracias. Gracias, Ángel. ¿Cuál es mi nivel de compromiso con el servicio de la iglesia? Eso nos lo tenemos que preguntar. Yo creo que, y cuando hablo de iglesia no hablo de solamente de fe y esperanza, sino que hablo de la iglesia como cuerpo, no como un edificio, no como una denominación, sino como cuerpo del cual hago parte y del cual la cabeza es Jesús. Y ese nivel de compromiso no tiene que ver solamente con la edificación como tal, como lo estaba diciendo al principio, sino con cosas muy sencillas y muy básicas, como nos explicaba ahorita, nos decía Paula Guerra, y es con mis vecinos, en mi trabajo, con mi familia. Mi esposa siempre me confronta mucho con eso, porque siempre me dice, si usted no sirve a la familia, si usted como líder y sacerdote de la casa no sirve a la familia, usted no puede servir allá afuera conforme a lo que Dios dice, porque si usted no sirve primero en su casa, usted no va a servir de la misma forma, o lo va a hacer hipócritamente afuera, no solamente para que lo vean. Y recuerden que dentro de todo esto que estamos viendo, tenemos que ver en nosotros cuál es la motivación, lo que yo les decía al principio, cuál es la motivación que hay en nuestro corazón para el servicio, es que nos reconozcan y ser importantes o ser útiles. Y cuando yo sirvo en mi casa, donde la gente ya me conoce, mis defectos, todas mis cosas, yo puedo ser útil desde mi casa, sirviendo a mi familia, sirviendo a mi esposa, a mis hijos, sirviendo a mis vecinos, sirviendo en el trabajo, ¿cierto? Que la gente vea eso en nosotros. Yo creo que una de las características fundamentales que tiene que tener un cristiano es el servicio. Es fundamental. Así usted no esté sirviendo dentro de algo en la iglesia, que ya es algo que vamos a hablar más hoy o más adelante, es que la gente vea, diga, este es cristiano, este cree en Jesús y sirve como lo hizo Jesús. Doña Ana está levantando la mano. Adelante, Sí. doña Ana. Se le cerró el micrófono, doña Ana. Ábrame el micrófono otra vez, por favor. De que uno en la casa debe iniciar a servir y a mostrar ese amor de Dios en nosotros y en nuestros hijos, porque nosotros debemos edificar primero a nuestra familia y afectar a los vecinos. Por ejemplo, yo estuve en la iglesia, en la clínica panamericana, estuve haciendo unos exámenes porque estaba delicada de salud. Y la niña que me atendió, la que me atendió a mi ejercicio, una habilidad impresionante. Yo veía que ella llegaba un viejito y lo cogía y le mostraba y me señalaba y le decía, mira por allí, te puedo ayudar así. Cuando ella se acercó a mí, ella me dijo, ¿tú eres cristiana también? Yo le dije, sí. Y me dijo, yo amo este trabajo porque puedo mostrar en mí a Dios. Cuando yo te pastor Diego, yo siempre le presto mucha atención al pastor, a mí lo amo mucho porque me enseña muchas cosas. Había mucha gente afuera, estaban llorando, pues yo me imagino, no solamente todo esto hoy,
y me acordé del pastor y yo me la acerqué a una de esas personas y le dije, lo único que puedo hacer es orar y lloré por ellos. Ayer me llamaron, se murió mi hermano, ¿qué va a hacer? Y una vez se piensa que uno no acepta a las personas con el amor, con la sonrisa, con servir, con ser amable, con decir, claro, sí te puedo ayudar. Y uno ahí también demuestra el servicio que uno acepta a la persona. Y cuando tiene un problema, pregunta, tú le vas, y yo digo, ya siempre estoy esperanza donde me han enseñado con velar, a amar, a servir, a demostrar que Dios tú no tiene. Porque a veces a mí me pensaba que ya son más amargados que los que tienen problemas. Entonces, yo pienso que no solamente es una mujer de la iglesia, porque a veces le montan el púlpito y dice una super prédica, pero uno en la iglesia puede llevar a gente a la iglesia y le puede hablar de ese Dios maravilloso. Por ejemplo, a mí me hicieron un electrocardiograma hoy y me salió malo. Y la gente me dice, oye, pues no tienes nada, yo siempre iba sonriendo, pero ¿cómo no voy a sonreír con ese Dios maravilloso que me ha dado la vida, que me ha dado esta familia? Yo no sé por qué estoy agradeciendo tanto a Centro de Fe y Esperanza, porque me enseñaron que un cumpleaños era especial, que una Navidad es especial, que todo es especial, que todo es una celebración. Entonces, eso quería decir. Muchas gracias, doña Ana. Y la última la voy a responder de acuerdo a lo que voy a decir más adelante. Es cómo respondo al llamado del servicio. ¿Cómo respondo yo a ese llamado? Pásame la siguiente diapositiva, mi amor. En Marcos capítulo 10, versículo 45, Andrea lo tiene. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Entonces, dentro del servicio, tenemos que tener en cuenta que nuestro referente principal en el servicio es Jesús, ¿cierto? Cuando uno lee el contexto de este pasaje, los dos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, le estaban diciendo a Jesús que los pusiera en una posición a uno a un lado de él y al otro lado en el otro en el cielo. Y bueno, ustedes conocen un poquito más la historia o conocen la historia, pero Jesús les da ciertas, les explica como de una forma muy amorosa, pero después les da un punto de referencia, y es que ni siquiera él, siendo el Hijo de Dios, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si alguien cumplió a cabalidad con lo que era el servicio, fue Jesús. Jesús sirvió cuando estaba haciendo milagros, ¿cierto? Cuando estaba sanando, cuando estaba multiplicando la comida, cuando estaba convirtiendo el agua en vino. Pero Jesús sirvió también cuando estaba yendo a Getsemaní, ¿cierto? Que ese fue el servicio más grande porque estaba sirviendo de acuerdo al propósito que Dios tenía para la vida que había puesto sobre Jesús. El propósito de Jesús era venir a morir por los pecados de nosotros para que pudiéramos presentarnos nosotros en santidad delante del Padre. Entonces, el referente más importante que tenemos nosotros con el servicio es Jesús. El día de hoy la clase va a ser un poquito más informática. Vamos a ver algunos conceptos que la Biblia nos enseña acerca del servicio. Entonces, ¿qué es un servidor? Génesis capítulo 29, del 10 al 20, no lo vamos a leer todo por causa del tiempo, apúntelo ahí, Génesis 29, 10 al 20. Si quieren, ahorita también les podemos compartir la presentación para que tengan todos los textos, pero resulta que en esa historia, es una historia que todos conocemos, una historia donde un hombre sirvió a su suegro por una de sus hijas, ¿cierto? Ese hombre sirvió a Labán, Jacob sirvió a Labán para que le diera por esposa Raquel. Y la palabra que está ahí en el versículo 18, donde Jacob le pide a Labán que lo deje servirle, esa palabra en el original es la palabra que está con rojo, que es abodá, con H al final. Y esa palabra
tiene varios significados y 4 de esos significados que tiene esa palabra me gustaron mucho. Recuerda que él estaba hablando sobre el servicio y la primera palabra que está relacionada con ese servicio que Jacob le hizo o fue el negocio que él hizo con Labán. Él le dijo, déjame servirte por 7 años y yo me llevo a Raquel, ¿cierto? O al menos ese era el negocio. Pero resulta que Labán era medio enredador, yo creo que era paisa o algo, porque este man le sirvió 7 años y le mandó la hija, ¿cierto? La hija que no estaba tan bonita. Él se había enamorado de una, pero Labán le entregó otra. Pero 4 de las definiciones que están ahí de esa palabra servicio en el original es, la primera es adoración. Entonces, el servicio tiene que ver o está intrínsecamente relacionado con la adoración. Y eso es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta, porque la adoración, ¿cierto? Ese concepto que nosotros tenemos de adoración relacionado con la música es algo muy pequeño, es algo que lo estamos vinculando solamente a algo. Y la adoración no se basa solamente en yo cantar, en yo componer, ¿cierto? Porque dice, ahí vienen los adoradores. Y no está hablando simplemente de eso la adoración. La adoración está relacionada profundamente con el servicio. El segundo punto es el trabajo, ¿cierto? Es algo que cuesta. Él trabajó como servidor de Labán durante 7 años por una, le dieron la que no era, pero él sirvió otros 7 años por la que le gustaba, ¿cierto? Y eso significó para Jacob un esfuerzo, adoración, trabajo, esfuerzo y la última, escúcheme en esta última palabra, esclavitud. Adoración, trabajo, esfuerzo y esclavitud. Esas 4 palabras están relacionadas con ese versículo, con esa palabra de servir que está en ese capítulo, en el Génesis. ¿Cierto? Él fue esclavo por 7 años, o ese era el negocio. El motor más poderoso para servir, el motor más poderoso para servir es el amor. Él sirvió 14 años porque estaba, ¿qué? Porque amaba a esa mujer. Él se enamoró de Raquel y empezó a servir por Raquel. Le dieron la fea, a Lea, no la fea, sino a Lea. y después de que le dieron a Lea, el amor que él tenía por Raquel lo llevó a no desistir de su propósito. Él hubiera podido decir, ¿no sabe qué? Yo ya lo serví, yo ya trabajé, yo ya lo adoré, yo ya me esforcé, yo ya fui su esclavo por 7 años, deme la que es. Él no peleó con su suegro, sino que trabajó otros 7 años para que le tocara la mujer de la que él estaba enamorado. ¿Y por qué sirvió? Porque había un motor en él que es el amor. ¿Qué es un servidor? Un servidor es un adorador, es un trabajador que se esfuerza y es un trabajador que se considera un esclavo. Él se hizo esclavo a Labán por el amor que tenía a Lea. Y ese es el motor más importante que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Nosotros tenemos que servir por amor. Que la gente cuando nos vea en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde sea, la gente nos diga, esta persona sirve por amor. Nosotros en este caso no servimos por amor a una persona, sino a Dios. Y Dios nos da amor por esas personas que servimos. Listo. Cuando hay amor en nuestro corazón para el servicio, cuando hay un verdadero amor y un verdadero motor en nuestro corazón para el servicio, recuerde el versículo que está en Colosenses 3:23, dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros decimos que amamos a Dios y empezamos a hacer cosas para otros, diciendo que amamos a Dios, lo vamos a hacer con amor y las vamos a hacer con esa misma pasión con la que hacemos cosas para las que en algunas de las veces nosotros vamos a tener un beneficio. Una de las cosas o una de los impedimentos más grandes que hay en estos tiempos para el servicio
es que nos hemos vuelto egoístas. Nosotros nos volvimos muy egoístas. Nosotros nos volvimos muy... Hay un mundo, en el mundo hay más de 7 billones de personas. Somos más de 7 billones de personas en el mundo, ¿cierto? Todos tenemos deudas, preocupaciones, tenemos temporadas buenas, temporadas malas, pero una de las razones que impide y que ha sido como una piedra de tropiezo para el servicio es que nos volvimos muy egoístas. Estamos pensando solamente en nosotros, ¿cierto? No estamos pensando en ese sentir que está en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice el apóstol Pablo que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cierto? Ese sentir de renunciar y despojarse y de no ser egoísta con todo lo que él tenía como Dios, sino que se despojó y vino a servir. Uno de los impedimentos más grandes que hay ahora es ese egoísmo, ¿cierto? Yo estoy bien, si a mí no me ha pasado nada, si yo no veo que mi familia esté alguien enfermo, no tengo necesidad de estar orando, porque en mi familia no hay nadie enfermo, entonces que oren los que tienen familiares enfermos. Eso no lo decimos, pero es parte del comportamiento, porque nos volvimos muy religiosos, no decimos esas cosas, pero cuando una persona nos está pidiendo, queremos por ella, no lo hacemos y tal vez la razón esté más adentro del corazón de nosotros porque está ese egoísmo palpable en nosotros, no confesado, no lo decimos, pero hay un egoísmo que nos hace pensar que mientras yo esté bien, que mientras yo tenga las cosas bajo control, que mientras a mí no me esté pasando algo, yo no tengo la necesidad de servir a otros poniendo mi tiempo para orar. El egoísmo es lo contrario a lo que hace el amor. El amor es el motor que nos impulsa a servir a otras personas, ¿cierto? El amor es ese motor y el egoísmo es una piedra de tropiezo. Es algo que nos hace disminuir en nuestra pasión o en nuestro amor para servir. La idea de los servidores está totalmente desfigurada en estos tiempos. Siempre pensamos en un servidor, en una persona sin voluntad propia, con la cabeza baja, con la autoestima peor de baja que la posición de su cabeza. A veces lo tenemos que admitir. No es agradable pensar ni siquiera en ser siervos, ¿cierto? Porque acuérdense lo que le dije al principio, que muchas veces la gente está buscando ser importante. La palabra servidumbre, la palabra siervo, la palabra esclavitud no puede estar relacionada en nosotros, sobre todo en este tiempo en el que la iglesia está hablando de empoderamiento, de unción y de megas cosas y de mega todo, y estamos olvidando el principio básico que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre relacioné la servidumbre con la esclavitud, ¿cierto? De una manera, yo tenía un concepto desfigurado por todo lo que había visto, por lo que había leído, y siempre tuve un conflicto con dos palabras y con dos términos o dos principios que me enseñaron en la iglesia: servir y liderazgo. Yo no las podía relacionar. Yo no podía ver cómo un líder era un siervo y cómo un siervo podía ser un líder. Y eso está pasando hoy en día porque tenemos esos dos conceptos totalmente desfigurados. Una vez les estaba diciendo que Dios nos sirve a nosotros, pero que Dios no es siervo de nosotros. Dios es el mayor servidor de los hombres, pero Dios no es siervo de los hombres. Jesús vino a servir, pero Jesús nunca dejó su liderazgo y su autoridad por el servicio que dio. Al contrario, a Jesús el servicio, y escúcheme bien, el servicio da más autoridad para el liderazgo. Usted quiere ver a un líder con autoridad, ve a un líder que sirve. Cuando usted ve a un líder que sirve, cuando usted ve a una persona que está en una posición arriba, ¿cierto? A una posición arriba, y esa persona no le importa aquí su posición, sino que esa persona se pone al nivel y aún más abajo de la otra persona que está sirviendo, esa persona
para esta persona que está acá, esa persona va a estar mucho más arriba, porque el servicio no nos quita la autoridad. Hay unas cosas que hemos estado o que han estado permeando dentro de la iglesia que nos habla sobre que somos hijos de Dios y que somos acá y que somos muy líderes, muy ungidos, y cierto, y a veces empezamos a buscar nombres, y cuando ese nombre ya no es suficiente, entonces buscamos un nombre más alto, profeta, evangelista, y entonces empezamos a jugar con esos términos cuando la Biblia nos está llamando a ser siervos. Cuando el fundamento principal de nuestra enseñanza, o la enseñanza que nos dejó Jesús, es sobre el servicio. Es sobre el servicio. Mire, Él está enfermo. Él está enfermo. La iglesia contemporánea tiene el mismo problema que tenían los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Tenemos un afán por estar arriba, que nos vean. Yo lo digo, y lo digo con mucha sinceridad y con mucha transparencia, porque sé que le estoy hablando a líderes y a personas que quieren servir. Y es que cuando nosotros tenemos esa expectativa, nos vamos a frustrar en el cristianismo, porque la Biblia nos enseña a hacer todo lo contrario. Usted quiere ser mayor, usted tiene que ser el menor. Usted quiere tener autoridad en el reino, usted tiene que ser el menor en el reino. A mí me gusta cómo Pablo se describe. Pablo era un hombre totalmente ilustrado, un hombre muy preparado. Yo creo que de todos los apóstoles, incluyendo a Pablo como apóstol de Jesús, de todos los apóstoles, yo creo que no había otro con la preparación que tenía Pablo. Y Pablo siempre se describía como el más pequeño de los apóstoles, servidor de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, está en Mateo 18:23, y es una palabra que se repite y que nos describe muy bien el servicio en el Nuevo Testamento. Casi todas las palabras que hablen de servicio, servidor, siervo, todas esas presentaciones que hacía el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, es esa palabra que estamos viendo en rojo, la palabra doulos. La palabra siervo o servicio viene de esta expresión. La palabra siervo o servicio viene de esta expresión y es la palabra más utilizada. Casi todos los términos en los que el Nuevo Testamento nos habla sobre servicio o siervo, nos está hablando de esa palabra doulos. Y esa palabra significa esclavo que recibió la carta de libertad. Escúchame bien, esclavo que recibió la carta de libertad y por amor decide servir a su Señor. Esclavo que recibió la carta de libertad y por amor decide servir a su Señor. Yo ahorita le estaba diciendo que el amor era el motor más importante para servir. Y esa palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, esa palabra nos está haciendo referencia a eso. Nos está haciendo referencia a que nosotros tenemos una carta que nos dio libertad, donde éramos esclavos de Dios, nos dio libertad, nosotros tomamos esa libertad y con esa misma carta se la devolvemos, es casi literalmente hacerlo, devolvérsela a nuestro dueño para seguir sirviendo, pero ya no por una ley como en el Antiguo Testamento, sino por amor, por gracia. Yo sirvo a Dios por el amor que tengo. Y eso nos tiene que confrontar más, porque si yo sirvo a Dios por el amor que yo le tengo a Dios, entonces mi servicio está reflejando el amor que yo tengo por Dios. Y eso sí va a pegar duro en nuestro corazón. ¿Usted quiere ver a una persona que ame a Dios? Jesús dijo, ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Me aman, sí, guarden mis mandamientos. ¿Cierto? ¿Y qué nos enseñó Jesús? Parte de sus mandamientos, no solamente los 10 mandamientos que están allá en la ley de Moisés. Jesús nos enseñó un mandamiento de servicio, de servir. Y si usted quiere ver, cuando una persona le diga, es que yo amo a Dios, usted va a ver el amor de esa persona cuando esa persona esté sirviendo al Dios que no ve, sirviendo a personas que puede ver.
Y ahí es donde nosotros empezamos a entender un poquito más ese concepto. Ahí es donde empezamos a ver un poquito más y a ahondar un poquito más para respondernos esas preguntas que yo quiero ponerlas al final de la clase de hoy. Poner esas preguntas para que desde esta perspectiva, con esta palabra con la que Dios nos está confrontando hoy, porque nos está confrontando a todos. No es que Pipe y Dana, porque vinieron hasta acá, son mejores servidores que los que están acá, o el pastor y la pastora por el ministerio son mejores servidores. No, todos tenemos que ser confrontados por esa palabra y medir el aceite que hay en nosotros de acuerdo a esa palabra. Usted quiere saber cuánto ama a Dios, usted tiene que preguntarse, o usted tiene que ver cuánto está sirviendo a Dios. ¿Cuánto estamos sirviendo a Dios? Eso es algo que nos tiene que marcar. Hay una cosa y hay una frase que alguien me dijo hace un tiempo. Mateo capítulo 25, 14, apúntelo y después lo lee en su casa por tiempo. Y está hablando sobre la parábola del hombre que le dio los talentos a las personas. Y a mí un día una persona me enseñó esto, me dijo, no hay servicio, escuche bien, no hay servicio sin fidelidad. No hay servicio sin fidelidad. Usted tiene que servir, usted tiene que ser fiel. ¿Cierto? Yo he escuchado a mucha gente decir, es que yo quiero servir, pero es que, y empezamos a componer varias cosas, somos expertos, nosotros los seres humanos somos expertos en excusarnos. Yo les cuento, cuando yo llegué a México, yo venía de trabajar mucho tiempo en la iglesia, Centro de Fe y Esperanza, en otras iglesias, en otros países. Cuando yo me casé, yo me enfoqué solamente en ser proveedor en mi casa. Yo voy a trabajar para que a mi familia no le falte nada. ¿Qué pasó? Yo me enfoqué en eso. Yo me enfoqué en trabajar para suplir a mi casa. Y yo me excusé, escúcheme bien, yo me excusé en un versículo de la Biblia, ¿cierto? El que no provee para su casa, o sea, usted primero tiene que proveer para su casa, porque el que no provee para su casa es peor que un impío y que un incrédulo, ¿cierto? Entonces la gente cuando me preguntaba, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a servir? Yo le decía, no, yo tengo que trabajar porque yo tengo que proveer para mi casa. Y así me la pasé mucho tiempo, me la pasé como unos 3 años en los que yo no quería comprometerme en nada de la iglesia, yo no quería hacer nada con la iglesia, yo empecé a sacar muchas excusas y eso me empecé a enfriar de una manera tremenda. Gracias a Dios porque Dios me cacheteó y me hizo reaccionar y me empezó a quitar muchas cosas o me empezó a mover muchas cosas dentro de mi vida y dentro de nuestra familia que me hizo volver a querer servir a Dios. Pero es muy fácil que nosotros perdamos la fidelidad y empecemos a enfriar. Y esa fidelidad se pierde cuando empezamos a tener excusas para servir. Es que yo serviría en la iglesia, pero es que en la iglesia no sé qué, pero es que el pastor, pero es que los líderes, pero es que no sé qué. Y esas mismas excusas, esos mismos cuestionamientos están en las iglesias pequeñas y en las iglesias grandes, en las mega iglesias y todos. Si no tenemos fidelidad, no vamos a servir porque tenemos muchas excusas, porque no tenemos tiempo. ¿Sabe qué nos demostró una de las cosas que nos demostró la pandemia? Es que sí teníamos tiempo. Porque aún teniendo el tiempo, yo paré 3 meses de trabajar, tenía tiempo y muchas veces no hacía cosas que tenía que hacer teniendo el tiempo. Yo le he dicho a la gente, ¿usted sabe dónde está su corazón? Donde usted invierte su dinero, su tiempo, sus energías. Ahí está su corazón. Y si nuestro corazón está en el servicio, nosotros vamos a invertir tiempo, vamos a invertir dinero, vamos a invertir nuestras energías, vamos a invertir todos nuestros recursos materiales, físicos, espirituales en servir. Listo. Hay algo que a mí me ha gustado mucho en este estudio del servicio. Somos llamados
a servir los cristianos. Somos llamados al servicio. Somos llamados a servir en nuestra casa, en nuestra iglesia. Yo les decía al principio que muchas de las iglesias, de las iglesias grandes y pequeñas, la verdad, cuando uno se pone a mirar cuántas personas trabajan en la iglesia para el sostenimiento de la iglesia, se da cuenta que hay pocas. Hay iglesias que tienen mucha gente, pero realmente en esas iglesias no trabaja toda la gente. Si todos estuviéramos vinculados al servicio de la iglesia funcionaría de una manera diferente. Nosotros en México estamos en una iglesia que tiene, yo no sé, alrededor de 4,000 personas, no sé cuántas personas tiene la iglesia. El pastor tiene otras iglesias, otras 20 iglesias pequeñas. Y cuando uno ve a la gente que está sirviendo, son los mismos. Y la excusa de los que no sirven es que la iglesia son como elitistas y nada más sirven ellos porque ellos son amigos del pastor o los conoce el pastor o ellos son conocidos o ellos son esto, aquello. Pero realmente muchas veces la gente no sirve es porque no hay un compromiso en el corazón para servir. Hay una palabra que a mí me gusta mucho y enseñé hace un tiempo, hace unos días sobre ella, y es la palabra diaconía. Somos llamados a tener un corazón de siervos. Esta palabra viene del griego diaconía, que significa uno que se esfuerza en servir a los demás. Uno que se esfuerza en servir a los demás. Y hay una definición más amplia, uno que se esfuerza en servir a los demás o que es anfitrión para los demás y sobre todo, dice la Biblia, dice alguna definición, y sobre todo para los amigos, para las personas cercanas. Cuando uno es anfitrión de alguien, cuando uno recibe a alguien en la casa, si es una persona conocida o si es una persona desconocida, el trato es totalmente diferente. Cuando Jesús sirvió a sus discípulos, Jesús los sirvió de una manera totalmente diferente que a otras personas en algunos aspectos, porque eran amigos de él. Y esa palabra diaconía es algo que nosotros como cristianos tenemos que aplicar dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a esforzarnos en servir a los demás. En el Centro de Fe y Esperanza, en el trabajo, independientemente del puesto que usted tenga, tenemos que empezar a servir de esa forma. Tenemos que esforzarnos nosotros como cristianos e involucrarnos. La iglesia y sobre todo ahora que hay tanta incertidumbre, tantas cosas, la iglesia necesita servidores, pero no servidores para que los reconozcan. Y voy a poner este ejemplo de la alabanza, pero no porque los de la alabanza me caigan mal, ni porque yo crea que los de la alabanza se creen superiores, sino porque hay muchos lugares donde los que sirven en la alabanza no están como enfocados en el servicio de la iglesia, como que yo sirvo en la alabanza y yo estoy enfocado en servir en la alabanza, ¿cierto? Entonces, a mí hábleme de los temas de la alabanza, ¿cierto? Y es importante porque la iglesia tiene diferentes ministerios y la iglesia está enfocado en que cada uno sirva en sus ministerios, pero si yo puedo servir en algo que sea totalmente diferente a lo de la alabanza, ejemplo, si yo llego a la iglesia y yo soy de la alabanza y veo que la iglesia está totalmente desordenada, que no están las sillas, yo con el corazón que tengo de servidor, yo tengo que ponerme a acomodar las sillas. ¿Y sabe por qué no pasa muchas veces eso? Porque ese es el trabajo de los sugieres, que lo hagan los sugieres, ¿cierto? Y a veces dentro de la iglesia cristiana se ha creado como una élite. Es que yo soy de los sugieres, entonces es como por acá. Es que yo soy de los de otro ministerio, entonces va por acá. Y es que yo soy de la alabanza, no, es que yo soy de los que enseña, yo soy de los que... Y entonces vamos creando como ciertos escalafones donde imaginariamente creemos que unos tenemos más autoridad que otros. Por eso cuando Jesús fue a lavar los pies de los discípulos, Pedro no quería que se los lavara, porque las personas que invitaban a alguien a la casa tenían que tener un siervo o un servidor que lavara los pies de otros. Pero el dueño de la casa no los lavaba. Tenían que tener un siervo. Entonces Pedro dijo, no, pero Jesús les enseñó qué era lo que tenían que hacer. Tú le estás diciendo, aquí no hay élite, aquí no hay posiciones, aquí no hay cargos, aquí no hay nombres,
aquí no hay nada, todos somos servidores, ¿cierto? Y eso pasa. Cuando la iglesia está convocando a un ayuno, ¿cómo estamos respondiendo? En eso también servimos. Cuando la iglesia está convocando a una oración a las 5 de la mañana, se llenan mucho los conciertos, pero no se llenan los ayunos, porque todavía hay un conflicto en servir y ser importantes o divertirme. Yo no estoy diciendo que sean malos los conciertos, estoy diciendo que es la actitud que hay en el corazón. Y eso es otro punto que yo quiero ver, es cuál es la actitud que hay en nuestro corazón hacia el servicio. ¿Cuál es la actitud que hay en mi corazón a servir? Por amor, ¿cierto? Porque me vean, por figurar, para que la gente diga, uy, este es el Señor y enseña muy bien, canta la alabanza, canta muy bien, toca muy bien, ¿cierto? Hay que examinar la actitud de nuestros corazones. Yo en estos días escribía algo que a mí me tocó mucho, y es que la barrera más grande entre Jesús y los fariseos no eran sus pecados, sino sus condenables buenas obras. Ellos eran tan buenos para hacer las buenas obras y para cumplir a cabalidad las cosas, como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, pero la actitud que había en el corazón era incorrecta. La actitud con la que ellos hacían el servicio para el pueblo era incorrecto, y eso era lo que los distanciaba de Jesús. Jesús les decía, ustedes son muy buenos, pero tienen el corazón con una mala actitud. Ustedes tienen un sepulcro en sus corazones, porque la actitud con la que ustedes hacen las cosas, con las que ustedes sirven, entre comillas, es la incorrecta. Y esa era la barrera que había en ellos. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo mayor se dio cuenta que el menor había llegado, se enojó. No se alegró porque su hermano había llegado, sino que se enojó. Él había cumplido, obedecido a su padre desde el principio hasta el fin. No se había ido, no se había gastado la herencia. Pero cuando vio a su hermano, se enojó. Él dijo, todos estos años te he servido. Y lo había servido, pero había una actitud incorrecta en su corazón para el servicio. Era para que el papá de él le diera algo. Nosotros tenemos que servir no para que Dios nos dé algo, sino para nosotros darle a Dios lo que tenemos. La actitud que nosotros tenemos que tener al servicio es no para que la gente vea que yo sirvo, no para que Dios vea que lo sirvo y entonces me vayan poniendo ahí, me vayan chuleando ahí las buenas cosas, sino para darle a Dios lo que yo tengo. Y eso tiene que tener una actitud totalmente diferente en nuestro corazón. Tiene que ser un perfume que llegue realmente al olfato de Dios, a la presencia de Dios, y que aunque sea poco, entre comillas, porque en el servicio a Dios no hay cosas pequeñas ni cosas grandes, hay servicio. Dios vea que nosotros tenemos una buena actitud, que tenemos amor, que tenemos fidelidad, que tenemos un compromiso real y que realmente lo amamos. La gente, recuerde, la gente va a ver el compromiso que nosotros tenemos, el amor que tenemos hacia Dios cuando nosotros servimos y la forma en que nosotros servimos. Ya se acabó la presentación. Conclusión. Ya para terminar, y ahorita, si alguien quiere aportar algo, abrimos el micrófono. Dice, el servicio nos hace parecer a Dios. El servicio nos hace parecer a Dios. Ese sentir en nosotros como lo estuvo en Cristo Jesús. Cuando servimos a los demás es cuando ponemos nuestra vida al servicio de Dios. Recordemos cómo empezamos esta enseñanza. Servimos a un Dios que no vemos, sirviendo a las personas que vemos. ¿Alguien tiene algún aporte? Muy callados. O se sienten regañados. Mire, yo me siento muy confrontado con esta palabra. Dale, Paula, dale. Yo sí tengo algo pues como para decir con referente al servicio.
La semana pasada yo estaba en una cita en la ciudad de Medellín, en la clínica Medellín, y yo desde que entré, el guarda de seguridad, una atención, los de recepción, una atención, el especialista que me atendió, una atención, la enfermera, la auxiliar, que yo decía, wow, ¿será porque soy hija de Cristo o es que aquí atienden hacia todo el mundo, cierto? Es eso, o sea, ¿qué vamos a dejar nosotros cuando alguien llega a la iglesia o llega y se queda o llega y se va? O sea, ¿cuál es el servicio que nosotros estamos dando, cierto? Porque si yo llego nuevo y es como que si fuera llegado cualquier otra persona, créame que yo estuve en esa cita muy, pues, iba muy agobiada, preocupada, confiando en un Dios todopoderoso, pero desde el ingreso a esa clínica la atención fue bárbara. Entonces yo decía, Dios, o sea, ¿me están tratando así porque soy tu hija? ¿Van a atender a tu hija o es porque aquí a todo el mundo atienden así, cierto? Ahí va el servicio, o sea, yo quedé tan contenta desde que salí desde que entré hasta que salí, que yo digo, y Jesús, o sea, ¿cuál es el servicio que nosotros estamos brindando? Y si lo hacen en una atención, en una clínica como esa, aún más en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces quería como compartir ese pequeño detalle que yo lo viví. Yo sé que ahí estaba la cuñita porque era hija de Cristo, ¿cierto? Pero también la buena atención que tuve en esta clínica. Entonces, hagamos nosotros lo mismo en la iglesia, en el templo, para servirle a Cristo. Amén, Paula, gracias. Juanchito, por ahí te vimos, Juanchito. Un abrazo, papá. Dios te bendiga, qué bueno verte. Juanchito. Hola, mi gente, qué bueno saludarlos, qué rico verlos a todos, espero que estén muy bien. No sé por qué de repente estoy hablando así, pero bueno, ustedes son los mejores. Ya no sé. Se le extraña, Juanchi, mucho. Esa batería está cogiendo polvo, hace falta. Hay algo de lo que decía Paula que a mí me pasó aquí y me pasó con el vigilante de la vivienda que está en, ¿cómo se llama el centro comercial? Plaza del Río. Hermano, es cristiano. Yo no sabía que era cristiano, pero desde que llegué, yo tenía pico y cédula ese día y el man me vio y me dijo, me saludó de una forma tremenda, Dios te bendiga, papá, me dijo, no puede ingresar porque tiene pico y cédula, pero me lo dijo con tanta amabilidad que uno dice, pues uno hay que hacer, que hay personas que con tanto amor le dicen las cosas a uno, en las que uno quiere como hacer o intentar como convencerlos de algo que no está bien porque estamos incumpliendo una ley y esas personas lo hacen con tanto amor que uno queda como desarmado, uno queda como en el aire y es algo de lo que Paula decía, cómo atendemos desde que la persona va a la iglesia, que imagínense qué reacción puede tener una persona que va a la iglesia y ni siquiera lo saludemos, o ni siquiera, cierto, la iglesia ni siquiera lo salude. Yo me acuerdo cuando yo llegué al Centro de Fe y Esperanza, daban un sticker, si no estoy mal, decía que Dios te ha traído con un propósito y te recibimos con le pegaban a uno acá, lo llevaban por allá atrás, oraban por uno y le daban un librito de las buenas nuevas. Para mí eso fue, se me está yendo el internet, ahí está. Para mí eso, perdón, es que estaba fallando el internet. Para mí eso me marcó, o sea, por el servicio. Yo tuve la oportunidad de ir hace varios años, estuve como un año yendo al lugar de su presencia. Su presencia y yo me quedé asustado por el orden y por toda la forma en la que esa gente atendía a las personas nuevas y a las personas, no solamente a las personas nuevas, sino a todas las personas, pero en especial a las personas nuevas, y ellos tienen todo un protocolo diseñado de bienvenida en el que la gente se queda como wow, y uno dice, ¿por qué no hace eso? Y son cosas tan sencillas, o sea, no crean que era algo del otro mundo, que porque es una iglesia grande, no. La forma en que ellos trataban a las personas nuevas, la forma en las que lo recibían, la forma en la que hacían el llamado, eran cosas muy simples, pero que marcaban el corazón de las personas. Entonces, como decía Paula, que
¿cómo estamos nosotros? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos con respecto a eso? Hay más clases. Nosotros vamos a estar dando otras 3 clases y si toca, pues nos extendemos un poquito más en otra, pero vamos a tocar esos temas. Pero hoy queríamos como poner unos puntos de referencia. Hay que hacer un protocolo de bienvenida en nuestra iglesia, es correcto. Hay que hacer un protocolo de saludar, de tratar a las personas, de la actitud que hay, que la persona que esté ahí sea una persona que salude con alegría, que trate a las personas con amor, que si no se puede ingresar allá en el lugar de su presencia, usted no puede ir a toda la iglesia. La gente se acomoda de acuerdo a la fila cuando llegó, no es que porque es líder, es acá, no, usted lo acomodan de acuerdo al orden en que llegó. Pero la gente lo hace de tal forma que usted no se siente mal. Entonces lo que queríamos hacer hoy con la primera clase era como tocar algunos puntos sobre el servicio, hacer como un pequeño test de cómo estábamos nosotros como dentro del servicio, cuál es la actitud que tenemos, y ya más adelante vamos a tocar esos temas del servicio dentro de la iglesia y de estructurar muchas cosas dentro del servicio de la iglesia, de no ser tan olímpicos, porque luego a veces como es para la iglesia somos muy olímpicos. Lleguen a las 9:30 para limpiar la iglesia y entonces no llegamos a las 9:30, o no ponemos las sillas como son, o no tenemos un orden adecuado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte con respecto a la clase de hoy. Nadie tiene dudas, preguntas, todo quedó claro, están regañados. Hermano, el Señor dice en su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia como para el Señor. Entonces, yo creo que, y no sé, eso es lindo. Por ejemplo, el testimonio de Paula es bonito porque ahí se enmarca lo que se hace con amor. Hacer lo que se haga, así sea lo más pequeño, lo más mínimo en la iglesia o en cualquier lugar donde estemos, pero que lo hagamos con excelencia, como hijos del Señor, que nos distingamos por ese sello tan especial que Dios nos ha dado, por esa gracia que hemos recibido de parte del Señor. Es lo que yo creo. Y de algo que a mí me gusta mucho y que vamos a tocar en otra clase, es que el líder, el servidor debe dignificar el servicio que está haciendo. Y si usted está en la puerta, usted sugiere, usted le tiene que dar dignidad a ese servicio. ¿Y cómo se le da dignidad? Tratándolo de acuerdo al respeto que se merece. La posición no hace al líder, el líder hace la posición. Nosotros dignificamos el servicio, dignificamos el ministerio cuando nosotros somos los que servimos con amor, y que la gente diga, es el vigilante, no es el gerente del banco, es el vigilante. A mí si el gerente del banco me trata mal, ya me voy contento porque el vigilante ya me trató como si fuera el dueño del banco, aunque el gerente no me quiera tratar bien. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces despreciamos como esas cosas, pero lo que hace dignificar eso es la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Creo que Betty va a decir algo. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. Doña Belena, sí, adelante. Pipe, que estoy muy contenta y quiero agradecerles, pues, no sé, yo todavía no he tenido el grato momento de conocerlos personalmente, pero siento que hay un gran propósito con la llegada de ustedes acá en el tema de organizar pues toda esta parte de la iglesia, porque yo he estado desde siempre muy inquieta en servir, y el pastor y la pastora saben que pues yo como soy empresaria, yo pienso que la iglesia no es una empresa, pero es el mejor lugar de Dios, y que por ende se debe manejar con disciplina, con un método, con estrategia, porque todas las cosas
también tienen que tener como un orden, ¿cierto? Entonces yo he sentido que hace falta como un manual de cómo hacer las cosas en la iglesia, ¿cierto? Que sí, como dice la señora, todo lo hacemos con amor, pero así lo hagamos con amor, debemos de tener como un método de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces ese protocolo que tú dices, todo ese tema de esas pequeñas cosas que se pueden mostrar hechas con amor, pero ¿cómo las hacemos? Entonces esa ha sido como mi inquietud siempre en Centro de Fe, porque yo también pues he asistido a una iglesia que tiene mucho orden y mucha, pues o sea, veo cómo los sugieres sirven, pero en esa disciplina, en ese orden, en ese amor que es en Casa Roca, Medellín. Entonces uno es como con esas ganas de poder servir en orden, pero como que no se ubica, ¿sí? Entonces, ojalá Dios permita pues que podamos desarrollar un buen plan y todos poder participar con amor, como acaba de decir la hermana, y avivar la iglesia en ese aspecto y motivar a otros, ser ese testimonio de servicio para que también muchas almas sean tocadas a través del servicio. Muchas gracias, doña Belena. No sé si alguien más tenga algún aporte ya para que ya oremos para terminar. Pastor. Aló, ahí me escuchan. No, ese me fue la paloma. Yo tenía algo que decir así, pero cuando estaba hablando doña Belena me fue la paloma. Ay. Vamos a ver si me acuerdo. Bueno, no, nada, muchas gracias por esto. Quiero que aprovechemos bien este tiempo, porque es de verdad, es un llamado que nos está haciendo Dios a servir. Eso iba a decir. Uno sirve, a ver, cuando se sirve por amor, pues sin esperar como que le digan algo o que lo recompensen porque está haciendo algo. Yo pienso que eso se nota en el ambiente, se nota en el que entra, se nota. Es cuando servís sinceramente, se nota, eso se nota. Y eso son cosas que a nosotros nos falta dentro de la iglesia, servir, atender mejor al que llega. Yo ahorita ponía ahí, no sé si me dieron a hacer como un protocolo de recibimiento, de bienvenida, ¿cierto? Así como dice doña Belena, como lo hacen las empresas. Entonces, si nosotros servimos con amor, se nos va a notar. Y de las cosas bonitas que uno cuando llega a una iglesia es cómo lo reciben. Es de las cosas que es un recuerdo que uno tiene para toda la vida. Cómo lo reciben. Y también iba a decir, me estoy acordando poco a poco, es que tiene que ser un fruto del Espíritu eso. No es el servir un fruto del Espíritu, pero sí es la benignidad. Es uno ser amable, es uno ser cordial. Eso tiene que ir en uno, eso tiene que ir pegado en uno. Eso es un distintivo porque es parte del fruto del Espíritu. Amén. Entonces, vamos mejorando y vamos a ir aprendiendo. Gracias, Pipo. Que Dios lo bendiga. Hola, yo digo algo. Bueno, algo pues, que me ha rondado pues como en la cabeza de lo del servicio también es como el negarnos a nosotros mismos. Es el hecho de que dejar atrás, como decir, nuestro orgullo, nuestros prejuicios, lo que hablábamos del servir con amor, pero recordando que servimos es a Dios. Pero entonces eso, que con amor, entonces yo medio te doy amor, medio te sirvo bien porque sí, pero te estoy sirviendo con amor, pero no, recordemos que es amor al Señor, que le estamos sirviendo es a Dios. Entonces como dejar atrás todas esas cosas que nos impiden servir y hacer las cosas bien, es eso, negar o no permitir que esas cosas que hay en nosotros
no nos deje dar lo mejor de lo que nosotros podemos tener. Entonces es negarnos a todo eso que nosotros somos y no permitir que esas cosas nos gobiernen y que al momento que vayamos nosotros a servir, eso nos haga que demostremos un mal servicio, ya sea pues en la iglesia o en el trabajo, en lo que nosotros hagamos. Ya, eso era todo. Bueno, vamos a orar para que vayan a comer y ya quedemos despachados, pero gracias y Habla, acuérdense pastor. que Que espere. que me espere. No, que acuérdense de que son clases que son Oye. dinámicas. Pipe, un segundito. Que tengo un anuncio. Yo creo que vamos a pasar estas capacitaciones para otro día, ya sea el lunes o el jueves. Bueno, o el viernes, o los viernes, lunes o viernes, no sé, porque hay una pareja en Carepa, Luis Carlos y Lady, ustedes los conocen, ellos están haciendo un curso de teología los martes, entonces ellos no pueden asistir asistir hoy, los martes. A mí me gustaría mucho que estuviéramos todos del grupo. Hoy no pudo asistir tampoco don Alejandro, porque va viajando para Medellín. Pero es muy importante consolidar un grupo. Esto no se trata de ser individuales, no. Se trata de ser un grupo y que nos reconozcamos que somos el grupo de servidores que también pueden liderar la iglesia, ¿sí? Pero me interesa eso. Entonces, díganme ustedes, levanten la mano, lunes o viernes, por favor. Viernes, porque el lunes a veces es festivo y mucha gente no está. Bueno, dice que los viernes. ¿Quién? Sí, los viernes. Los viernes. Yo también por los viernes. Bueno, entonces los viernes, todos los viernes a las 7 de la noche. Espero que pronto podamos hacer esta clase presencial. Esperamos que pronto suceda eso. Y entonces, cuando se acabe la capacitación de servicio o de servidores, seguimos otra capacitación. ¿Listo? Podemos seguir con la escuelita. ¿Listo? Va para esa. Entonces los viernes a las 7 de la noche, así los esperamos. Que Dios les bendiga. Y entonces Pipe y Dana van a orar ahí para despedir. ¿Sí? Los amamos mucho. Amén. Muchas gracias, pastor. Entonces ya nos programamos para los viernes a las 7. Vamos a orar. Que esto más que recibir información en una clase, que la información eso lo puede encontrar uno en muchas partes y hay muchas formas de estudiar, ¿cierto? Esto no es que nosotros traigamos la super mega novedad, eso no es así, es que realmente con la palabra que Dios nos está hablando nos comprometamos a servir y que sea práctico. Después de aprender, vamos a echar a andar las cosas en lo que los pastores, que son los que dirigen la iglesia y los que nos guían en todo esto, nos digan en qué vamos a empezar a hacer cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar. Pues Padre, te damos gracias en esta hora de la noche, ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias por el privilegio que nos das de servirte, de servir a los que tú tienes alrededor. Muchos de ellos te conocen, otros no te conocen, Señor, pero que nosotros que ellos puedan ver en nosotros, Señor, un pequeño reflejo, que sea un pequeño reflejo de la forma en la que tú nos serviste, de acuerdo a tu propósito, donde tú te negaste, donde tú entregaste todo hasta lo último, hasta la última gota de sangre que había en tu cuerpo, fue sacada, tú moriste vacío, literalmente, ya no había sangre en el cuerpo tuyo, Señor. Tú entregaste todo, moriste vacío porque te diste todo por nosotros. Que la gente pueda ver en nosotros
un poquito, aunque sea, que ellos puedan ver en nosotros eso y que nosotros podamos ser de bendición para otros, Señor, por medio de nuestro servicio, principalmente dentro de nuestro servicio en la iglesia, que es tan importante, Señor, dentro del cuerpo tuyo. Yo bendigo cada una de las personas que están acá, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por los pastores, por el pastor Diego y Lina, por Sarita, gracias porque ellos son un ejemplo para nosotros de servicio, de amor, de entrega, de compromiso, de fidelidad, de todo lo que hablamos hoy, Señor. Bendice sus vidas, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, que ellos puedan sentir, Señor, que ellos puedan, que todos podamos ser confrontados con esta palabra y que podamos buscar servirte más, buscarte servir con más excelencia, buscar servir con más amor, buscar servir con más fidelidad, con más compromiso, que podamos dejar de un lado las excusas y que podamos empezar a buscar realmente cómo servirte, Señor, de acuerdo a nuestro llamado, de acuerdo a nuestro propósito, de acuerdo a todo lo que tú has puesto en nuestros corazones. Bendigo pues este tiempo, Señor, estas personas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, bendiciones, un abrazo, cuídense mucho, estén orando por las personas que están enfermas. Mañana, si Dios lo permite, Pipe, vamos a la clínica panamericana y desde ahí, desde afuera oramos, así he sentido la necesidad de hacer eso. El que pueda acompañarnos, por favor, nos vamos para allá. Allá nos vemos, cuadramos los carros por allá afuera y oramos un rato allá, ¿listo? Para hacerlo por la mañana, no muy temprano porque yo salgo a hacer deporte y llego por ahí a las 8 de la mañana. Entonces por ahí 9:30, sí. ¿Listo? Yo de todas maneras, me pueden llamar, me pueden escribir, los que quieran ir a orar allá a la clínica, y el que no tenga transporte, pues lo llevamos en una cosa. ¿Listo? Que Dios los bendiga. Entonces nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Este viernes, ¿cierto? O sea, pasado mañana a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Cuídense mucho, por favor. ¿Listo? Muchas bendiciones. Amén. Feliz noche para todos. Chao, gracias. Amén. Amén. Bendiciones. Para este celular. Igual, ya pues, chao. Juanchito, lo quiero mucho, Juanchito. Chao. Chao.